Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Avendaño, soy de soporte técnico de la hotline Siemens. En este caso vamos a presentar un video donde vamos a hacer configuraciones y personalizaciones de las macros en un Synamis G120. El equipo que vamos a trabajar en esta ocasión es este G120 con una unidad de control CU240E y adicionalmente tenemos un IOP-2, un panel inteligente con el cual vamos a hacer una configuración y una puesta en marcha rápida. Y vamos a hacer dos ejercicios en los cuales vamos a simular un cableado erróneo y también vamos a hacer una donde tenemos una entrada digital aparentemente está dañada y la vamos a reemplazar por una entrada digital que va a estar disponible. Muy bien, ahora vamos a hacer el reconocimiento de datos del motor. Escuchamos un sonido característico. Luego de hacer el reconocimiento del motor, ahora vamos a verificar que haya quedado funcionando nuestra macro configurada. Podemos ver cómo varía la velocidad. Muy bien, vamos a iniciar con el ejercicio número 1, el cual es simular que tenemos la entrada digital número 1 averiada y la vamos a reemplazar por una entrada digital que esté disponible. Vamos entonces a verificar en nuestro menú de diagnóstico, vamos a verificar en este momento las entradas y las salidas digitales. Entramos a entradas digitales y vamos a verificar a dónde está asignada la función de encender y apagar el equipo. En este caso está asignada la entrada digital número 0 y vemos que la entrada digital número 3 está disponible, o sea, no está configurada. Luego de verificar esto, vamos a hacer la modificación. Vamos a parámetros, vamos a ingresar la función que es de encender y apagar el equipo, parámetro 840, vemos que está asignada la entrada digital número 0 con 722.0, vamos a ingresar y vamos a modificarlo. Damos OK. Ahora vamos a asignar la entrada digital nueva, en este caso va a ser la entrada digital número 3, la cual tenemos disponible, para reemplazar la entrada digital 0 que asumimos que está averiada. Confirmamos que haya sido efectiva la modificación, regresamos a nuestro menú de diagnóstico, vamos nuevamente a entradas y salidas, verificamos las entradas digitales y efectivamente vemos el cambio que la entrada digital número 3 tiene ahora la función 840, que es la de conectar y desconectar. Muy bien, ahora vamos a verificar, vemos que la entrada digital 0 no está haciendo nada y ahora vemos que la entrada digital número 3 va a tener la función de arrancar y parar nuestro equipo. Así concluimos como tal este ejercicio. Muy bien, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio donde tenemos configurada la macro 12, pero tenemos un equipo con un cableado que no correspondería a esa macro 12. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver, la macro 12 normalmente la entrada digital 0 es la de arranque, la entrada digital 1 es la de inversión de giro y la entrada digital 2
es la de confirmación de fallos. Vamos a ver cómo está funcionando este equipo. Vamos a diagnósticos, vamos al estado de entradas y salidas, vamos a entradas digitales. Vemos que la macro está bien configurada con la entrada digital 0 como activación y desactivación, la entrada digital 1 está como inversión de consigna y la entrada digital 2 está como confirmar. Si yo activo la entrada digital 0, en la macro debería arrancar, pero físicamente está cableada como si fuera la inversión de consigna. Vamos a ver, con la entrada digital 1 está cableada pero está como confirmación de fallo. Y la entrada digital 2, que es normalmente la de confirmación de fallos, está trabajando como si fuera la de conectar y desconectar el equipo. Ahora, tenemos dos soluciones. Una es cableamos y actualizamos los planos, o simplemente vamos dentro de nuestro equipo y hacemos la parametrización según las conexiones que tenemos actualmente. Vamos a ver cómo lo hacemos desde el IOP raya 2. Ok, luego de verificar que nuestro cableado no corresponde a la macro que tenemos configurada, vamos a hacer entonces la adecuación de la macro. Vamos a personalizarla. Vamos a tener en cuenta estos tres parámetros, que es el 840, 1113, 2103, que son los de arranque y paro, inversión de consigna y la de confirmar las fallas. Vamos a escape, escape, escape. Vamos a parámetros. Vamos a buscar nuestro primer parámetro, que va a ser el 840. Ok, verificamos que está asignada al 7220, que es la entrada digital número 0. Vamos a dar OK. En 722 vamos a las entradas digitales y en este caso vamos a asignar la entrada digital número 1, que es la que está cableada físicamente. Damos escape y confirmamos que 840 ha quedado en 722.1. Muy bien, ahora vamos al parámetro número 1113. Esta es la inversión de consigna o la inversión de giro. Verificamos, está en 722.1. Vamos a asignarlo con la entrada digital que está cableada. En este caso sería la entrada digital número 2. Ok, estamos escape, confirmamos que ya ha quedado parametrizada. 722.2 es correcto. Vamos a buscar nuestro último parámetro, que sería el 2103. Damos OK. Verificamos, está en 722.2. Este lo vamos a asignar con la entrada digital número 0. Damos OK y vamos ahora a verificar la entrada análoga. Vamos a estados de entradas. En las entradas análogas vamos a verificar que solamente tenemos lectura en la entrada análoga número 2 y la macro 12 por defecto tiene solamente lectura, es en la entrada análoga número 1. Para esto vamos a ir a parámetros, damos OK, buscamos el parámetro número 1000 y vamos a cambiar la fuente de consigna. En este caso va a ser la entrada análoga número 2. Damos OK, ya hemos configurado nuestra nueva entrada análoga. Vamos a monitoreo y vamos a verificar cómo ha quedado el funcionamiento. Muy bien, vamos a verificar ahora cómo quedó la nueva parametrización, personalizando la macro según el cableado que teníamos con el que llegó el equipo. Verificamos que ahora nuestra entrada digital 0 sí da la marcha. Con nuestra siguiente entrada digital vamos a hacer la inversión de giro y si llegamos a tener algún fallo, tenemos ahora la entrada digital número 2. ¿Cómo podemos verificar esta entrada? Vamos a diagnóstico, estado de entradas y salidas, entradas digitales, y podemos verificar en la entrada digital número 2 que se está activando la de confirmar el fallo. Ahí lo tenemos asignado. También podemos verificar que ya tenemos variación de la velocidad con el potenciómetro. Y así concluimos con la personalización de la macro número 12.